ponemos el día en marcha con la información necesaria. Mañana Federal. Son las 7 de la mañana, 49 minutos, y hace poquito se celebró el Día Mundial de la Prevención de la Hipertensión Arterial. Para hablar de ello lo tenemos al doctor Hernán Provera de INEVA, es cardiólogo. Hernán, muy buenos días, gracias por estar aquí con nosotros en Mañana Federal. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días. Contanos un poquito de qué se trata esta enfermedad, la hipertensión arterial. Bueno, la hipertensión arterial es una enfermedad que, digamos, de los vasos sanguíneos que provoca el aumento de la tensión, sí, en los mismos, y eso hace que el corazón tenga un trabajo mayor cada vez que tiene que contraerse, digamos, que bombear la sangre. Uh-huh. Eso genera cambios, no solamente en el corazón, sino que genera cambios en toda la estructura de las arterias, y siendo una de los factores de riesgo más importantes para el desarrollo de un infarto agudo de miocardio y del accidente cerebrovascular. O sea, de la primera causa de muerte, que sería a nivel mundial el infarto, y de la primera causa de discapacidad, que sería el accidente cerebrovascular. Claro. Ahora, se dice que para el año 2025 van a padecer o van a estar afectados de hipertensión 600 millones de personas. Es muy alto la cantidad. Sí, en realidad esa es la base, porque es 600 millones de personas a 1.000 millones de personas, la estimación. Es tremendo. Ahora, ¿esto tiene alguna sintomatología? ¿Cómo nos damos cuenta? Es muy difícil. La hipertensión arterial puede dar síntomas, pero lo da en muy pocos casos. Tratamos de enseñarle, sobre todo en estos días, a la población de que no espere síntomas de la presión arterial, porque muchas veces lo único que da son complicaciones y no síntomas. Pero a aquellas personas que pueden llegar a padecer algún síntoma, les suele dar dolor de cabeza, sobre todo en la parte posterior de la cabeza, en la zona de la nuca. Le puede dar enrojecimiento facial, o sea, ellos sienten que tienen la cara caliente. Ajá. Le puede dar mareos, ¿sí? En algunos casos zumbidos en los oídos, y bueno, y después complicaciones. El dolor de pecho es una complicación de la presión arterial, la visión doble es una complicación de la presión arterial, el sangrado nasal también. Pero lo que sugerimos es que cada persona conozca el número de presión que tiene, claro, que se haga un control y que no espere los síntomas. Pues la mayoría de las enfermedades que nosotros tratamos, como la hipertensión, la diabetes, el sedentarismo, la obesidad, el tabaquismo, son enfermedades que no provocan síntomas. Por eso son muy difíciles de que la población nos escuche, nos acepte que tengamos que medicarlo para algo que ellos no sienten nada. Pero bueno, lo que estamos haciendo es tratar de prevenirle una complicación a largo plazo. Claro. El tema acá es la prevención, porque es una enfermedad silenciosa y asintomática. En algunos casos sí da síntomas, como recién nos mencionabas, Hernán. ¿Cómo podemos prevenir la hipertensión arterial? Lo primero que hay que hacer es tratar de mantener una vida lo más saludable posible. Sí, sin ser un obsesivo, tratar de tener una buena alimentación, de bajar el consumo de sal. Así bien se le han tomado medidas como de salud pública, como sacar como el salero no tener el salero en las mesas en los restaurantes. Sí. Exactamente. Pero la gente lo que tiene que saber es que el 60% de la sal ya viene en la industria del alimento, o sea, cuando el alimento se elabora en la industria. Claro. Con lo cual, a veces el paciente dice, no, yo no le agrego sal a la comida, pero bueno, come alimentos que son muy salados. Claro. Entonces, lo que le pedimos es eso, que disminuya el consumo de sal. Y después, lo que le pedimos a todos los pacientes, que trate de controlar su peso, que trate de hacer actividad física, que trate de controlar el estrés, que sabemos que es muy difícil en la sociedad en la que vivimos hoy, uh-huh, que no fume, ¿sí? y que se controle. Y que en caso de tener hipertensión arterial, porque tiene antecedentes familiares o porque tiene alguna enfermedad secundaria que desarrolle hipertensión arterial, que se controle y que acuda a nosotros, que quizás con alguna medicación nosotros podemos controlarle los valores, entonces no va a sufrir complicaciones como si
muchos pacientes vienen al consultorio y no saben qué presión tienen, y cuando uno les toma se da cuenta que son hipertensos. Bueno, a ver, hablando de los valores, contanos qué valor te tiene que dar para ser hipertenso. El valor no debe superar los 140 de máxima o 14 de máxima y los 90 o 9 de mínima. ¿Que la mínima también cuenta acá? Yo pensé que era la máxima la que... No, solo tenemos dos tipos de presión, la presión arterial máxima y la presión arterial mínima. Sí. La presión arterial máxima es cuando el corazón se contrae y la presión arterial mínima es cuando el corazón está relajado. Ajá. De hecho, la presión arterial, tener la presión mínima alta es mucho más peligroso que tener la presión máxima alta. Ah, mira qué interesante. Sí. Pero de todas maneras, lo que se aconseja es que un paciente hasta antes de los 80 años, porque lo que se va a escuchar es que hay que tener 12-8. Claro, lo ideal, eso te iba a decir, lo ideal es 12-8. Sí, digamos que eso es lo óptimo, ¿no? Pero a ver, un paciente puede tener 13-8 y está muy bien. Ajá. ¿Sí? O sea, el paciente no debe superar en el control los 14 de máxima o 140 de máxima y los 90 de mínima. Y si tiene más de 80 años, la máxima se corre un poquito a 150, porque las arterias con el tiempo se van endureciendo y eso hace que normalmente la presión vaya subiendo con el paso de los años. Doctor, ¿qué pasa con los que tenemos presión baja o bajísima? ¿Tampoco presentamos síntomas y de repente empezamos a tener este tipo de problemas? Por ejemplo, que tenemos 10-6 o inclusive hasta 9 de máxima y vivimos con eso. ¿Tampoco nos damos cuenta por algún síntoma de este cambio? Porque sería un cambio bastante grande para nosotros. Sí, en realidad están favorecidos aquellos que tienen la presión con la tendencia a la baja. Ajá. Lo que suele pasar es que suelen tener, si aparecen los síntomas, porque tienen las mismas características que los otros pacientes, pueden tener síntomas como no, pero muchas veces les aparecen síntomas con presiones que nosotros consideramos normales. A ver, un paciente que suele manejarse o vivir habitualmente con 9 de máxima y 7 de mínima. Sí. Por ahí cuando tiene 11, que es, o 12, como dijimos hace un rato, que es una presión óptima o ideal, el paciente dice, doctor, sabe que me duele un poco la cabeza, o nos consulta porque como que se siente tensionado, y cuando le tomamos la presión tiene 12. Pero claro, es un paciente que normalmente maneja 9. Bueno, entonces ahí está la clave de conocer la presión de uno, porque uno le informa al médico, no es mi presión normal, digamos, no es lo que yo suelo tener. Claro, o sea, por eso es muy importante conocer al paciente y que el paciente siempre tenga su médico de cabecera. Nosotros lo ponemos a veces con otro parámetro. El valor de colesterol que se toma, por ejemplo, es 200. Sí. Ahora, si yo soy tu médico y vos en todos los controles tenés 140, está perfecto el colesterol. Ahora, en un control nos da 195, sigue estando normal. Pero una alarma nos tiene que prender porque sos una paciente que tiene 140 y de repente aparecen 195. Doctor, en líneas generales la gente se va a controlar, toma conciencia de este tema o porque suele pasar de, bueno, no pasa nada, el argentino es un poco así. Sí, es que es así, el argentino es así. Sí, es muy difícil porque son enfermedades asintomáticas. La hipertensión, la diabetes, la obesidad, el sedentarismo, nadie consulta por eso, porque no sienten nada. Claro. Y nosotros... La obesidad te das cuenta en la balanza. Esperan a que le pase algo para ir al médico. Claro, pero, a ver, yo tengo pacientes que de un año al otro me aumentan 15 kilos. Y si recién se dan cuenta cuando yo los vuelvo a pesar. Y le digo, pero ¿no te diste cuenta que aumentaste 15 kilos? Sí, notaba que el pantalón me quedaba más ajustado. No hay peor ciego que el que no quiere ver. Claro, nosotros le enseñamos al paciente que se pese toda la semana, porque es una forma de mantener un control. Si vos te pesás toda la semana, es muy raro que de una semana a la otra vos puedas aumentar 3 o 4 kilos. Porque si vos te viste que aumentaste 1 o 2 kilos, vas a decir, che, algo pasó, yo habré comido de más, bueno, estas 2 semanas me voy a controlar un poco más. Entonces uno se mantiene, digamos, en un nivel de control, con todo. Pero bueno, a nosotros nos cuesta mucho hacerle entender a los pacientes eso y lo peor es medicarlos, porque dicen, pero usted me va a dar una pastilla, y yo tengo que tomar una pastilla y yo no siento nada. Claro. Y cuando uno le dice, no, pero esto es para prevenir que usted en 10 años pueda tener un infarto.
Bueno, sí, está bien, pero también se me puede caer una maceta de un balcón. Claro, tal cual. Ay, somos tremendos, Bueno. Ahora, somos difíciles. ¿Qué pasa con los chicos? ¿Desde qué edad uno tiene que controlarles la presión? Adolescentes, jóvenes, que uno dice, no, soy joven, ¿para qué voy a ir al médico si estoy bien? ¿A partir de qué edad se aconseja empezar a tomarse la presión? ¿Y qué pasa con los chicos? Serían dos preguntas, perdón. Yo soy cardiólogo de adultos, o sea que a mí yo recibo gente a partir de los 15, 16 años y ya le controlo la presión arterial, por lo menos una vez. Sí. Todo paciente, el pediatra debería hacer lo mismo, debería controlarle la presión arterial por lo menos una vez a un chico ya de 10 años, digamos. Claro. Por lo menos para saber qué valor tiene, porque hay y tomárselas en los dos brazos, porque si bien hay enfermedades. Nosotros tenemos una arteria principal que se llama arteria aorta. Claro. ¿Sí? Entonces hay enfermedades en la arteria aorta que puede dar que un brazo o que una parte del cuerpo tenga una presión de un valor y que la otra parte del cuerpo tenga una presión muy distinta. Entonces eso habla de que el chico tiene un problema en la aorta. Y eso es una cardiopatía congénita. Los chicos nacen con eso. Entonces es muy importante que toda persona se controle la presión, por lo menos la primera vez que va al médico, y después nosotros siempre cuando viene el paciente al consultorio le controlamos. A veces en la primera vez en los dos brazos y después ya nos manejamos con el brazo que más presión tiene, digamos. Claro. Qué interesante. Y eso en un control, digamos, cardiológico, que no sea tomando la presión, sino haciendo electro, esa cosa, no sale esto que usted dice. Tiene que ser tomando la presión. No, lo que sale, claro. Lo que puede salir en el electro es los cambios que ya tiene el corazón producto de la hipertensión que ya desarrolló la persona. Claro, está bien. Bueno. Súper interesante. Bueno, sí. La verdad que el tiempo nos apremia, pero muchísimas gracias por tu tiempo, Hernán. Como siempre, es un placer tenerte aquí en Mañana Federal. No, muchas gracias a ustedes por ayudarnos a difundir esto. Gracias a vos, Hernán Provera, es el doctor médico